Estamos estudiando como el Yume, estamos en la página Ain Dalet Amud Beis 74b, más o menos al comienzo de la página, la quinta línea, empezando desde el comienzo. El orden, la estructura, digamos, del que vamos a estudiar es, primero que nada, el versículo dice en la Torah en Parshas Ahar Mois que en el día número 10 del séptimo mes, que es el mes de Tishrei, te'anoes nafshei seichem, hay que afligir sus almas, pero la Torah no explica qué significa la aflicción de Yom Kippur. Por supuesto, nuestros sabios van a explicarnos a qué se refiere, y ya lo estudiamos en la Mishnah, en la página anterior, Ain Gimel Amud Beis 73b, 5 cosas específicas, comer, beber, etcétera, que representan este inui, esta aflicción. Pero la Torah lo único que dice es aflicción. La Gemara va a empezar a discutir esta cuestión, ¿qué significa aflicción? Y la estructura es, primero vamos a hablar un par de braisas, de enseñanzas que quedaron fuera de la Mishnah, pero son de la misma época que la Mishnah, sobre este tema. Luego van a aparecer varias historias, varias cuestiones de Agada, de no necesariamente leyes, sino historias y cuestiones de dos rabinos que se repiten estos dos personajes por cuanto ellos dijeron estas cuestiones, una tras de la otra, una lista de cuestiones que ellos dijeron, que no tienen necesariamente que ver con Yom Kippur. Y luego vamos a hacer una amplia discusión sobre el maná, que vamos a ver que es parte de la enseñanza de la aflicción de Yom Kippur. Vamos a ver. Estamos en Ain Dalet Amud Beis 74b, la quinta línea, la tercera palabra. Tanu Rabbanan, enseñaron a nuestros sabios en una braisa. De Anues Nafshei Seichem, la Torah dice, afligirán sus almas, Parshas Ahar Mois, al respecto de Yom Kippur. ¿Qué significa aflicción? Yochel Yosha Bechama Oivetzina Kedesheitztaer. Quizás esto se refiere a que una persona se siente en el sol y por supuesto el sol te pega muy fuerte y sufrís. O que la persona se siente en el frío, Betzina, y también el frío tiembla, etc. y sufrís. Por eso la Torah dice, no solamente vas a afligir tu alma, que no sabemos qué es, sino que tampoco vas a hacer ningún trabajo. No van a hacer trabajo. ¿Por qué la Torah pone juntos, esto se llama hekesh, poner juntos, compara en el mismo nivel el tema de aflicción y el tema de no hacer trabajo? ¿Cómo es el trabajo? Tenés que sentarte, entre comillas, y no hacer nada. O sea, es una no acción. No es que tenés que ir a hacer algo, sino que tenés que evitar, prevenir, no hacer. De la misma manera, la aflicción a la cual se refiere Yom Kippur, la Torah en Yom Kippur es no hagas algo. No es que andás a sentarte al sol y sufrí. Andás a sentarte a la sombra y sufrí. No hagas algo. Esta es braisa número 1. Pregunta la Gemara, y digamos, quizás, en el caso en que la persona está sentada en el sol y hace mucho calor, no le digamos en qué consiste el inui, la aflicción. No, el tipo está sentado en el sol y hace mucho calor, no le digas, levántate y sentate en la sombra. Si el tipo está sentado en la sombra y hace frío, no le digamos, levántate y sentate en el sol. Ahí tenés el Shev Bealtase. No le digas esto, no le digas lo otro, de acuerdo a la situación en la cual la persona se encuentra. La Gemara dice, no se refiere a esto. Dumía de melaja. De vuelta, estamos comparando constantemente Te'anues Nafshei Seichem, aflijan sus almas, y no hagan ningún trabajo. ¿Por qué la Torah los pone juntos? Porque es dumía de melaja. Tienen que ser ambos asuntos iguales, parecido al trabajo. Traducción literal, porque es difícil la explicación, meterla dentro de las palabras. Pero bueno, ¿cómo es el trabajo? No lo repartiste, no lo separaste. Hiluk significa separación, significa diferencia, no diferencias. De la misma manera, inui, por cuanto de vuelta en el versículo están puestos uno al lado del otro, la aflicción y el trabajo, tampoco repartas, tampoco dividas, tampoco diferencies, separes, etc. Esto es lo que dice, esta es la traducción de lo que dice la Gemara. ¿A qué se refiere la Gemara? Si el tipo está sentado en el sol y está caliente, entonces no le vamos a decir, no te sientes en el sol. Pero si el tipo no está sentado en el sol, no hay una mitzvah de decirle, anda, sentate al sol para luego sufrir y salir del sol. Y no salgas del sol, entonces sufrir. No hay diferencia, ni sol ni frío. Si el tipo está sentado en el frío, ok, ¿verdad? No hay que decirle, salí del frío.
entonces seguís sufriendo. Pero si el tipo no está sentado en el frío, no es una mitzvah, no hay una mitzvah de las 613 preceptos de la Torá de ir a sentarse en el frío en Yom Kippur para sufrir. No existe una cosa así. De manera tal que si el tipo no está sentado en el frío, ¿qué hacemos? ¿Cómo sufre esta persona? ¿Cuál es la aflicción de Yom Kippur? Entonces, evidentemente, de vuelta, no hay diferencia, ni calor ni frío, ni si está sentado, entonces la mitzvah es así. Si no está sentado, entonces la mitzvah es así. No es así. Punto. Tanya Idach, otra braisa, que esta es más larga, por así decir, más sencilla en términos de qué significa la aflicción, pero un poco más compleja por cómo la braisa va agregando diferentes cuestiones. Vamos a ver. Tanya Idach, otra braisa, dice lo siguiente. Aflijan sus almas, dice la Toira en Pasha Zaharemois. Quizás esto se refiere a que la persona tiene que sentarse en el sol o en el frío para sufrir. Por eso la Toira viene y dice, dentro del mismo versículo, y todo trabajo no harás. ¿Cómo es melaja? Trabajo. ¿A qué se refiere el trabajo? No estamos discutiendo cuáles son los trabajos de Shabbos y Yom Kippur. Este no es el punto. Esto es la Gemara de Shabbos, nada que ver. La cuestión es, ¿cuál es el castigo que la persona tiene si hizo un trabajo, Dios libre y guarde, en Yom Kippur? Kores, es recortado del pueblo de Israel, es un castigo espiritual, etc. Entonces, melaja, ¿cómo es el trabajo? ¿Por qué la Toira pone juntos inui, aflicción y melaja? Trabajo, ¿cómo es el trabajo? Davar shehayavin alav bebakem acher. Es algo que sos hayab, sos culpable en otro lugar. Si hiciste ese trabajo, recibís kores, recibís este castigo de ser recortado del pueblo de Israel, un castigo espiritual, etc. De la misma manera, cuando hablamos de aflicción, por cuanto están en el mismo versículo, están comparados uno con el otro, tiene que ser algo, esa aflicción, tiene que ser algo que recibiría la persona, el castigo de Kares, en otro lado. Así como al respecto del trabajo, en Shabbos, la persona recibe Kares, si hace el trabajo, hay condiciones, no importa si lo hizo a propósito, etc. No importa, recibe Kares. Es recortado del pueblo de Israel. Entonces acá también tiene que ser algo que recibe Kores. Esa es la meloja, ese es el trabajo. Y como es Inui, en otro lado, el sufrimiento, en otro lado recibe Kores también por ese Inui. Acá también recibe Kores por ese Inui. ¿Dónde vemos una cuestión, algo que tenga que ver con aflicción, por así decir, que sea Shev Bealtase, no lo hagas, y la persona recibe Kores? Recibe este castigo específico que se ha recortado del pueblo de Israel si la persona lo hace. ¿Dónde vemos esto? De Eize, pregunta la Gemara. ¿Cuál es? En realidad es una braisa. De Pigul, de Noisan. Esto se refiere a dos cosas que uno podría, Dios libre y guarde, comer y recibir el castigo de Kores. ¿Cuáles son? Pigul y Noisan. Pigul, ¿qué significa? No es el momento ahora para toda la explicación de Pigul, pero básicamente cada korban, cada ofrenda en el templo tenía un tiempo específico hasta cuándo se podía comer. Cuando el Kohen, cuando el sacerdote que estaba efectivamente trabajando en esa ofrenda, pensó, es una cuestión de machshava, pensamiento, pensó que iba a comer esta ofrenda en un tiempo, en un momento diferente, o sea, mayor. Por ejemplo, si la ofrenda esta se puede comer por el resto del día y la noche, el tipo pensó que lo va a comer mañana a la mañana. Esto se llama pigul. La palabra pigul en sí significa como asqueroso. Dios dice, esto no lo acepto, no es un buen korban, no es una ofrenda, es inválido. ¿Por qué? Porque el kohen estaba pensando algo que no corresponde. Esto es pigul. Noizar es que sobró. Si la Toira dice, esto se puede comer hasta tal día y sobró, porque no había quien lo coma, etc., no se puede comer, se llama noizar, sobrado, hay que quemarlo, etc., y si alguien se lo come, tanto el pigul como noizar recibe el castigo de Kares. Punto. Entonces ya vemos que así como melaja bemakoimacher, en otro lado, en Shabbos, recibe Kores, aquí también recibe Kores. Entonces, de la misma manera, comida, esto es lo que está tratando de decir la Gemara, la Braisa, en realidad, comida, en otro lado recibís Kores por comer algo. Aquí también, Inui, en Yom Kippur vas a recibir Kores por comer algo, comida. Pero esto ahora, lo que tiene la Braisa, lo que ganó la Braisa, no es el concepto general de comida, sino que la Braisa nos dijo, ok, en Yom Kippur no se puede comer ni pigul ni noizar. Estas son las dos cosas que no se pueden comer en Yom Kippur. ¿Querés comer otra cosa? Anda a comer, mientras no sea pigul ni noizar.
Entonces la Braisa ahora va a ir paso a paso, mostrándonos cómo en realidad esto no incluye solamente Pigul y Noisar, estas dos cosas, estas ofrendas, esta carne o lo que sea de la ofrenda, que el Kohen pensó, es mucho más amplio Pigul que lo que yo dije, fuera de lugar, fuera de tiempo, fuera de lugar, no importa los detalles, se llama Pigul, no se puede comer ni Noisar, sino que incluye otras cosas más. O vi Pigul ben Noisar shem bekoreis, velo yo vi esa tevel, sheino bekores. Quizás, dice la Braisa, yo solamente incluyo que no se puede comer ni un Kippur, Pigul y Noisar, estas dos cosas, porque efectivamente el castigo es Koreis, que esa fue la comparación que hicimos con Melaja, pero no voy a traer Tevel. ¿Qué significa Tevel? Cuando la persona tenía producto del campo y quería beneficiarse de ese producto del campo, tenía que sacar primero una serie de donaciones, que tenía que darle a diferentes personajes. Bikurim, tenía que llevarlos al templo. Truma, tenía que darle al Kohen. Meiser Rishon, darle al Levi. El Levi tenía que sacar Truma también de su Meiser. Luego Meiser Sheni, Meiser Oni. Diferentes donaciones que había que sacar del producto para que no sea Tevel. La traducción de Tevel es un producto que no se sacaron las donaciones que corresponden. Pero Tevel, cuando la persona comía Tevel, Dios libre y guarda, no tenía un castigo de Koreis. Al respecto de Pigul y Noisar, por eso la Braisa dice, vi Pigul y Noisar shem bekoreis. Yo voy a traer que no se puede comer ni un Kippur, ni Pigul, ni Noisar, porque son el castigo de Koreis. Velo yo vi esa Tevel, sheino bekoreis. Pero no traigo el Tevel que no tiene el castigo de Koreis. Talmud loy marte anu veinisen es nafshoy seichem riba. Por eso la Teira dice en diferentes lugares, esto es una mezcla de versículos, te anu, por un lado aflíjanse, y por el otro lado dice, veinisem es nafshoy seichem, se afligirán sus almas. Es una adición. Si ya dijiste que hay que afligirse, ¿para qué dices que de vuelta que hay que afligirse? Riba. Esto viene a agregar otras cosas. ¿Qué vino a agregar? Tevel. Entonces ahora tenemos tres cosas. Ni un equipo no se puede comer ni Pigul, ni Noisar, ni Tevel. ¿Ok? O viesa Tevel shube misa, pero yo viesa neveila, sheina bemisa. Quizás yo puedo traer el Tevel, lo que agregamos el Tevel a Yom Kippur, porque el Tevel al fin y al cabo no tiene cores, es verdad, pero tiene misa, tiene muerte celestial. Pero entonces no traeré la neveila. La neveila es un animal que se murió en el campo y uno se lo quiere comer, no se puede, tiene que hacerle shchita, etc. Si está muerto, ¿qué le va a hacer shchita? Lo va a degollar si ya está muerto. Pero neveila no tiene un castigo de ni cores, ni misa, ni muerte, sino que tiene malcus, latigazos. Entonces, ¿se puede comer neveila en Yom Kippur? Quizás no se puede comer ni Pigul, ni Tevel, ni Pigul, ni Noisar, ni Tevel, pero se puede comer neveila. Por eso la Teira dice de vuelta el mismo concepto dos veces. Aflíjanse y se afligirán. Esto viene a agregar incluso neveila. Quizás yo debería agregar que no se puede comer ni un Kippur la neveila tampoco, porque al fin y al cabo hay una prohibición. Es un lav. Está prohibido. La Teira claramente dice, no coman neveila. Lo dice Jlu con neveila, no pueden comer neveila. Pero podría comer julin. ¿Qué significa julin? Julin significa comida, cualquier tipo de comida, que ya se separaron las donaciones correspondientes, no es neveila. Se puede comer julin. Es algo mundano, normal, no tiene que ver con el Beis Hamikdash, no tiene que ver con el templo, ni con los koyanim, ni con la comida común de cualquier yehudí. La comida común, mientras sea kosher, se puede comer en cualquier momento, en cualquier lugar, no hay ninguna prohibición, no hay nada, ningún problema. No tiene ninguna prohibición, Julin. De vuelta a la misma idea. Por cuanto la Toira dice, te anu, aflíjanse y se afligirán, esto viene a agregar. Entonces ya agregamos Pigul, Noisar, Tevel, neveila, Julin. Ninguna de estas cosas se pueden comer en Yom Kippur. Continúa la Braisa, obvia Julin, she'einan bekum acheil. Entonces voy a traer y agregar Julin, es verdad, esta comida mundana, por así decir. Joil significa mundano, Julin es comida mundana, y toda una gemora es Julin, que no hay una mitzvah de comerlo. Einan bekum acheil, no es levantate y come. Hay una mitzvah de comer. Si quieres comer, comes. Si quieres comer, no comes. Velo yo vi esa truma, shi bekum acheil. Pero entonces no voy a agregar entre las prohibiciones de comida de Yom Kippur Truma. Truma es una de las donaciones que se sacaba del producto del campo que se le daba al Kohen. El Kohen tiene una mitzvah de comer Truma, una mitzvah positiva, anda a comer Truma. ¿Quién te dijo que está incluido en la lista de cosas prohibidas en Yom Kippur? Talmud loima, por eso dice la Toira, te anu benisem es nafshei sechem riba. De vuelta.
se afligirán, se van a afligir. Esto viene a agregar incluso truma, aquellas comidas que tengan una mitzvah de ser comidas, por ejemplo, truma. O esa truma vesheina, bebalto y siru. Quizás yo debería agregar que no se puede comer Yom Kippur truma, porque en truma no hay una mitzvah prohibitiva de no dejes, que no sobre para otro día. Pero yo vi esa kodoshim shen bebalto y siru. Pero no voy a agregar en la lista de cosas prohibidas en Yom Kippur kodoshim, carne, por ejemplo, de ofrendas en el templo, porque las ofrendas en el templo tienen efectivamente un precepto prohibitivo, negativo, de no sobre hasta tal día, depende de la ofrenda, hasta qué día se puede comer. Quizás cuando una comida tenga una prohibición de hasta cuándo se puede comer, no lo voy a agregar en Yom Kippur y se podría comer en Yom Kippur. Talmud loimar, por eso la Torá dice, te anube y ni se me ejemplo iba. Por eso la Torá dice, aflíjanse y se afligirán sus almas, viene a agregar incluso Kodoshim. Entonces, con toda esta lista, no terminó la braisa, pero con toda esta lista agregamos básicamente todos los tipos de comida que hay. Teníamos Pigul, Noisar, Neveila, Tevel, Julin, Truma y Kodoshim. 7 cuestiones diferentes. Y la braisa continúa. Y si querés, te doy otra explicación. Traducción literal, si querés decir, si tu alma quiere decir, si no te gustó todo lo que dije hasta acá, tengo otra explicación. La Torá dice al respecto de Yom Kippur, voy a destruir, perdición, haré perder, una cosa así, ese alma, la que no se aflija en Yom Kippur. Explica la braisa, Inui shiwaveidas nefesh. Estamos hablando de qué significa Inui, qué significa aflicción. Aflicción es perder la vida. Eso es aflicción. Algo que te haga perder la vida. ¿Y a qué se refiere? Esto es comer y beber. Punto. Hasta aquí la braisa. Entonces, con la última explicación, dejando de lado todo lo que dijimos anteriormente, con la última explicación, la braisa dijo, mira, estamos hablando de algo que si no lo haces y si sufrís con esto, te vas a morir. Punto. De vuelta. Cuando pasa esto, la Gemara siempre pregunta por qué hubo que traer 2 explicaciones. La explicación anterior parecía bastante clara, bastante simple. Trajimos diferentes comidas y explicamos por qué está agregada cada una y ya está. ¿Por qué había que decir Bim Nafshech Loimar? Pregunta la Gemara, Mai Bim Nafshech Loimar. ¿Por qué tenés que agregar esta segunda explicación? Si vos querés decir, te doy otra explicación. Vejiteima, la Gemara explica. Si me vas a decir que cuando la Torá dice Inui, aflicción, está hablando de relaciones prohibidas, está hablando de intimidad. Por eso viene la segunda explicación. Por eso la Torá dice, voy a hacer perder ese alma, la que no se aflija, etc. Y estamos hablando de una aflicción que lleva consigo una perdición del alma. ¿A qué se refiere? De agilushtia. Se refiere a comer y beber. Relaciones prohibidas no te hacen perder el alma, entonces no se refiere a esto. Pero el versículo podría ser que esté hablando de relaciones prohibidas, por eso la segunda explicación es necesaria. Continúa la Gemara. Rabbi Shmuel, estamos en la segunda línea, la tercera de las líneas largas, de la página. Rabbi Shmuel Tana, en la casa de Rabbi Shmuel enseñaron lo siguiente: Nemarkan Inui, Venemar Lehanan Inui. Está escrito aquí al respecto de Yom Kippur Inui. Y está escrito más adelante Inui también. Aflicción. Male Alan Inui Ra'avoin. ¿Cómo es? Más adelante en Parshas Eikev, cuando la Torá habla del man. Y ahora vamos a empezar a hablar un montón de asuntos sobre el man, el maná. Era una aflicción de hambre. La Torá dice, Vaye anjo, vaya arivejo. Te hice sufrir, Vaye anjo, inui, vaya arivejo. Te hice pasar hambre. Vaya giljo esa mano, yo la yodate, te di comer el man en Parshas Eikev. Entonces, así como vemos que la Torá compara esta idea de inui, aflicción, es pasar hambre. Afkan, en Parshas Eikev es así, Afkan, aquí también en Parshas Aharimot, cuando hablamos de Yom Kippur, inui ra'avoin. Se trata efectivamente de una aflicción de pasar hambre. Esto es lo que dice Rabbi Shmuel. Pregunta la Gemara, ¿y por qué no aprendemos en Parshas Seitzei, Parshas Vayeitzei, cuando Jacob se está escapando de Labán, de su suegro Labán, y su suegro Labán lo engancha, lo agarra y hacen todo un trato, todo un proceso, no importa, el final de Parshas Vayeitzei es muy interesante. Yaakov
hace un trato con Laban. Y Laban le dice, Imte ane es benaisai. Traducción literal, Inui, esta es la misma palabra, si vas a hacer sufrir a mis hijas. Y esto Rashi explica ahí, esta es la traducción de lo que significa que Laban le quiso decir, si no vas a satisfacer a mis hijas en intimidad, o te vas a casar con otras, te prohíbo, etc. Mis hijas, Rachel y Lea eran hijas de Laban, y de aquí aprendemos en realidad que también Bila y Zilpa también eran hijas de Laban, pero es otra historia esta. Vemos que aquí Inui, aflicción, sufrimiento, significa intimidad. Entonces, ¿por qué me vas a aprender que Inui significa pasar hambre? Porque en Payas Eikev compara el man con pasar hambre y no comparas Inui con intimidad, porque en Payas Vayeitze significa intimidad. Responde la Gemara, Danin Inui de Rabim me Inui de Rabim. Ven Danin Inui de Rabim me Inui de Yochit. Aprendemos, comparamos Inui, aflicción de Rabim, de muchos, todo el pueblo de Israel tiene que afligirse, etc., de un lugar en donde esté hablando de una aflicción pública, de muchos. Por ejemplo, el maná. Y no juzgamos la aflicción de muchos, Yom Kippur, de la aflicción de uno solo, Jacob. Él no podía casarse con otras mujeres, pero otros sí, anda a casarte con quien quieras. Pregunta la que more más adelante, de vuelta, ¿y por qué no aprendemos de la aflicción de Egipto? ¿Cuál era la aflicción de Egipto? Dios vio nuestra aflicción. ¿Y cuál era la aflicción de Egipto? Veambrinan. Y decimos, se refiere a que no podíamos tener intimidad. No estábamos tranquilos en Mitzrayim, en Egipto, etc. Entonces, de vuelta, la Gemara quiere empujar esta idea de que Inui, aflicción, significa intimidad. Tiene que ver con todo lo que tiene que ver con intimidad, no con comida. No pudimos aprender de Jacob porque era un individuo y no aprendemos de un individuo para toda la colectividad. Ahora aprendamos de Mitzrayim. En Mitzrayim eran todos. Ok, entonces te voy a explicar. Juzgamos aflicción que viene de arriba, desde el cielo, por así decirlo, es un precepto, es una mitzvah, un lugar donde se hable de aflicción de mitzvah, que es Yom Kippur. ¿De dónde vamos a aprender a qué se refiere aflicción? De otra aflicción de mitzvah, Biedei Shomayim, en manos del cielo, que era el caso del man, que vino del cielo. Y no juzgamos la aflicción que viene de arriba del cielo, de manos del cielo, que es Yom Kippur, de una aflicción que vino de manos de personas, que era Mitzrayim. Ellos, las personas de Mitzrayim, de Egipto, nos impedían, etc. Pero no de que viene de arriba, no era una mitzvah. En un precepto no tener intimidad, etcétera, etcétera. Punto. Con esto concluimos, por así decir, que el Inui, la aflicción de Yom Kippur, se refiere a comida. No terminamos, esto sigue mucho más adelante, pero por ahora, digamos, terminó este asunto. Ahora la Gemara quiere explicar sobre el man, y con esta explicación del man van a empezar a aparecer explicaciones de dos rabinos específicos que van a explicar diferentes cuestiones que no tienen que ver con el man, pero por cuanto dijeron los dos mismos rabinos las ideas, se cita una lista de cosas que estos dos rabinos dijeron, y después vamos al man directamente. La Toira dice, Dios nos hizo comer maná en el desierto, Inui, de vuelta, para afligirte. Para eso comimos man. Así que el man venía con algún tipo de aflicción. Rabbi Yami y Rabbi Yasi, estos son los dos personajes que van a empezar a decir cosas. Rabbi Yami y Rabbi Yasi. ¿Cuál es la aflicción del maná? No es igual a una persona que tiene pan en su bolsa, en su canasta, que quien no tiene pan en su canasta. El man caía todos los días. Y no sobraba de un día para otro, se pudría. Entonces no es lo mismo decir, bueno, yo mañana ya sé lo que voy a comer. En la heladera tengo guardado un pan y por lo menos voy a comer pan mañana. A quien no tiene nada, cero, bueno, confía en Dios, en que te va a mandar la comida, etc. No es lo mismo. Y esa es la aflicción del man. Todos los días caía, todos los días tenés que confiar en Dios. Esto es lo que dijo uno de estos personajes, Rabbi Yami y Rabbi Yasi. Y el otro decía, no es igual el que ve y come que el que no ve y come. A pesar de que, vamos a más adelante, el man tenía todos los gustos que querías tener, que querías probar. Querías comer pollo, tenía gusto a pollo. Querías comer ensalada, tenía gusto a ensalada. Pero no lo veías. Era una bolita blanca, como vamos a ver en unos minutos nomás.
Entonces no es lo mismo quien ve, quien come y ve, y era aflicción, le faltaba algo. Omar Rabbi Yosef, dice Rabbi Yosef, a partir de esto que dijeron algunos de los dos, Rabbi Ami o Rabbi Asi, me can remes de sumin sheoichlim ve'enon svei. De acá hay una alusión, que los ciegos comen y no se satisfacen, porque no ven lo que están comiendo. Omar Abaye, dice Abaye, esto se va a discutir más adelante también, en la próxima página, así que paciencia. Omar Abaye, dice Abaye, Hilkach man de isla y seudasa, lo ilech la ela biyamama. Por eso, una persona que tiene una comida para comer, no la coma sino de día, porque la noche no te vas a satisfacer nunca. Más adelante va a hablar de quien no tiene ni siquiera una vela, no está hablando de día y noche, está hablando de que no hay luz, no ves. Cuando comes y no ves, no te satisfaces. Omar Rabbi Zeira, Maikra, ¿cuál es el versículo? Dice Rabbi Zeira, ¿cuál es el versículo en el que se basó Abaye y Rabbi Yosef para decir, si no ves, no te satisfaces? Es mejor lo que se ve a los ojos de lo que el alma anda. ¿De qué anda el alma? Esto es mejor verlo a los ojos. Quiero ver. Omar Reish Lakish, dijo Reish Lakish. Momento, yo tengo otra idea para enseñarte sobre este mismo versículo. Es mejor lo que se ve, Mare Einaim, lo que se ve a los ojos de una mujer, que son lindas, etcétera, etcétera. Mi gufo es que la actividad propiamente dicha. La intimidad, etcétera, es mejor mirar que la intimidad. Más lindo. Shenemar, como está escrito, es un versículo en Mishlei. Es mejor lo que se ve a los ojos que lo que el alma misma anda, etcétera. Última línea de Ain Dalet Amud Beis, 74b. Ki item bekois einoi, continúa el versículo diciendo: cuando pongas tus ojos en el kois, en tu copa, y salech b'mesharim, vas a andar en rectitud. Eso es lo que dice el versículo. Rabbi Ami y Rabbi Asi, de vuelta, estos dos personajes discutiendo. Ahora pasamos a 75a, Ain Hei Amudal. Uno dice: todo aquel que pone su ojo su ojo en la copa de vino, que bebe y se emborracha. Todas las transgresiones, las relaciones prohibidas parecen como algo recto. Anda, ya sé, si estás borracho, todo vale. Tenemos la historia de Lloyd, claramente, que estuvo con sus hijas porque estaba borracho, etc. Y otro dice: no, la explicación del versículo es un poco diferente. Traducción literal: todo aquel que pone su ojo en la copa, todo el mundo entero le parece recto. Traducción simple, basada en lo que dice Rashi: una persona que evidentemente está borracha, el dinero de todo el mundo le parece que vale y que se puede robar. No hay ningún problema, no tiene problema con robar, porque está borracho. Interesante, uno de los comentaristas de la Gemara clásicos, Maharsha, explica que en realidad el versículo está escrito kisoy, tu bolsillo. El que es tacaño al final termina robando de los demás, porque no quiere gastar su propio dinero y va gastando el dinero de los demás. Sea como fuere, terminamos esa explicación de estos versículos de Mishlei. Vamos al próximo. Daiga belbish yashchena. El versículo dice una preocupación en el corazón de una persona, yashchena. Yashchena viene de la palabra shak. Shak significa como reclinarse, inclinarse, destruirla, aplastarla básicamente, inclinarla. Eso es lo que dice el versículo. Rabbi Ami y Rabbi Asi, tenemos una discusión entre Rabbi Ami y Rabbi Asi. ¿Cómo se entiende este versículo? O cada uno, no necesariamente es una discusión, sino que cada uno ofrece, así dice Rashi en la página anterior, cada uno ofrece una explicación diferente. Had Omar Yasihena Midaitoy. Uno dice: no leas el versículo Yashgena, sino Yasihena, sacátelo de la cabeza. Yasihena Midaitoy. Deja de pensar en las preocupaciones, olvídate. Y otro dice: no, hablala con otros. Los comentaristas traen acá, porque quizás otros te van a traer misericordia por ti, van a pedir por vos, etc. Hablalo con otros. ¿Tienes una preocupación? Hablalo. Próxima explicación. Esto es un versículo en Ishaya. El Nahash, la serpiente, Afar Lachmoy. Polvo, tierra, es su pan. La comida es tierra. Rabbi Ami y Rabbi Asi, de vuelta a los dos mismos rabinos que explican sobre este asunto, dos cosas diferentes. Una opinión dice: incluso si el Nahash, la serpiente, come todas las delicias del mundo, el gusto que tiene es el gusto de la tierra. Tam Afar, gusto de tierra.
Y el otro dice, no, incluso si come la serpiente, come todos los gustos, todos los placeres y delicias de la tierra, no se satisface hasta que come tierra. Por eso dice, afar lachmo. ¿Y qué es lo que lo satisface? Su lechem, su pan, afar. Tierra, polvo. Punto. Terminamos con las explicaciones de Rabasi y Rabiami. Rabiasi y Rabiami. Tania. Aprendimos en una braisa. Omar Rabbi Yosi, dice Rabbi Yosi, vení y mirá que no se comporta Dios como se comporta una persona de carne y hueso. Midas, Akadosh Baruch, la medida, la forma en que mide Dios no es como la medida de Basar Vadam. Basar es carne, Dam es sangre, carne y hueso, carne y sangre, así se dice en la Gemara. Seres humanos. Midas Basar Vadam, ¿cómo se comportan los seres humanos? Magnites Javeiro, y si una persona quiere realmente complicarle la vida al otro, y hoy le dimos de Hayo, lo complica, traducción literal, baja con él a su vida. Lo destruye en todos los aspectos que hay. Si te voy a hacer daño, pero te voy a agarrar con todo. Te voy a dar con todo, porque me molestaste. Este es Basar Vadam, esto es como el ser humano se comporta. Pero Dios no es así. Y lo vemos en varios lugares. Dios maldijo a la serpiente. Ok, Pashas Breishis. Pero, aún así, la serpiente sube al techo y tiene ahí polvo, tierra para comer. Su comida está con ella, o con él. Y hoy le mata, baja abajo el piso y también tiene su comida. O sea que no lo destruyó por completo, lo maldijo, pero tiene comida en todos lados. Dios maldijo a través de Pashas Noyaj a Canaán, no importa toda la historia en Pashas Noyaj. Lo hizo un sirviente, un esclavo, y está malísimo ser esclavo, pero ¿sabes qué? El dueño, el amo, tiene que darle de comer al esclavo y tiene que darle su misma comida. Entonces, al fin y al cabo, el esclavo come lo que el dueño come. Y bebe lo que bebe el amo. Dios en Pashas Breishis maldijo a la mujer. Pero todo el mundo corre atrás de la mujer. Entonces, no era tanta maldición. Dios maldijo a la tierra en Pashas Breishis, sacó el nisenio y memena. Todos al fin y al cabo se sustentan de la tierra. ¿De dónde sale el producto para comer, etcétera? De la tierra. Entonces las maldiciones divinas no son las maldiciones que te maldijo Dios y ¡pum! Te acabó. Punto. Volvemos ahora a algunas ideas que aparecen al respecto de Mitzrayim. Por cuanto mencionamos Mitzrayim. Vamos a ver. Recordamos, dice la Toira, dice el versículo, recordamos los pescados que comíamos en Egipto gratis. Pueblo Israel se quejó contra Moshe Rabbeinu. Rabbi Shmuel, acá hay una discusión entre Rabbi y Shmuel, qué es lo que realmente significa esto de los pescados que comíamos gratis en Egipto. Uno dice era pescado, realmente, y el otro dice no. El versículo está hablando de relaciones íntimas prohibidas. Man de Amar Dagim, estamos en las líneas largas de 75a. Man de Amar Dagim, la opinión que dice pescado, no, hija, porque está escrito, comimos. Y que las comidas se comen y no las relaciones prohibidas no se comen. O Man de Amar Arayis, Dixiv Hinam. Y el que dice relaciones prohibidas, porque dice gratis, él quiere, ella quiere, es gratis, simple. Y veamos cada opinión. Para el que dice que está hablando de relaciones prohibidas, el versículo dice comer. ¿Cómo comes una relación prohibida? Y responde la Gemara, Lishna mahal yonakat. Está diciéndolo lindo, de una forma linda. Lishna es el lenguaje, Mali es lindo. Nakat es se tomó, por así decir. Tomó un lenguaje lindo. La Torah no quiere decir cosas feas. ¿Y cómo sabes que eso es un lenguaje lindo? Comer es un lenguaje lindo para referirse en realidad a relaciones prohibidas. Dixif, porque el versículo dice, esto suena raro. Comió y se lavó la boca y dijo, no hice ninguna transgresión. Y Rashi explica que en realidad está refiriéndose a una mujer, etcétera, que no hizo lo que tenía que hacer, relaciones prohibidas. Y luego se lavó ahí abajo y dijo, no dice nada. Se lavó, entre comillas, la boca ahí abajo. Entonces vemos que relaciones prohibidas también se puede decir comer.
Uleman de Amar Dagim, Maihinam, y de acuerdo a que dice que eran pescados, ¿por qué dice que era gratis? ¿Qué agrega esta cuestión de gratis? De Habu Maisin Lehu Mehefkeira. Porque traían pescados de Hefker. Hefker significa que no le pertenecían a nadie. De Amar, como dijo el maestro, que Israel Shoyabim Maim, cuando los judíos en Egipto extraían agua del Nilo o de donde sea que extraían agua, Dios preparaba para ellos dentro del agua pequeños peces en sus vasijas con las cuales extraían agua. Entonces, evidentemente, eran gratis. Continuamos. Bish, la mandé a Amar Dagim, tiene sentido, de acuerdo a la opinión, tiene sentido toda esta enseñanza. De acuerdo a la opinión que dice que eran pescados, ¿ok? Comían gratis pescado y por eso se quejaron. El pueblo de Israel se quejó y tiene sentido quejarse, porque antes comían pescado gratis y ahora no comen pescado gratis. Pero las relaciones prohibidas, el pueblo de Israel no estaba porus, abierto y perdido y tienen relaciones con cualquiera, hacían cualquier cosa. No era así. Entonces, ¿por qué se van a quejar ahora? Si antes tampoco estaban metidos en relaciones prohibidas y ahora no se puede meterse en relaciones prohibidas. Moshe Rabbeinu dijo, no se puede más hacer A, B, C, D, etcétera, todas las relaciones prohibidas que aparecen en Pashas Aharimois, en Pashas Kedoshim, están prohibidas. Buenísimo. Pero ¿por qué la gente se puso a quejarse ahora? Antes tampoco podían, ahora no pueden, antes tampoco podían, no hay de qué quejarse. Si antes comían pescado gratis y ahora no comen pescado gratis, es una buena fuente para quejarse. Una buena razón para quejarse. Pero antes no tenían relaciones prohibidas, ahora tampoco tienen relaciones prohibidas, entonces ¿para qué se quejan? Por eso está escrito, Gan un jardín cerrado es mi hermana, mi novia, o sea que el pueblo de Israel no tuvo relaciones prohibidas en Mitzrayim, en Egipto. Entonces tiene sentido la queja, porque comían pescado gratis y ahora no comen pescado gratis. Lo le mandé a Amar, pero de acuerdo a la opinión que dice que en realidad el versículo se refiere, la queja era por relaciones prohibidas. Entonces, ¿qué? ¿Antes tenían relaciones prohibidas? De vuelta, el versículo que trajimos antes, que habla de Gan No'ul, el jardín cerrado, etc., está hablando de Mayan Hosum. Hay un manantial, que es obviamente el manantial de la mujer, el vientre, etc. Hosum estaba cerrado, pero entonces ahora, de repente se quejan que no pueden tener relaciones prohibidas. Antes tampoco tenían relaciones prohibidas. No tiene sentido la queja. Responde la Gemore, Me'anach de Asirin lo Pritzibehu. Es verdad. De aquellas relaciones que estaban prohibidas, no las tenían, pero ahora se agregaron prohibiciones nuevas. Hay relaciones, no importan los detalles ahora, que Bnei Noyach, los no judíos, tienen prohibidas, los judíos también las tienen prohibidas. Hay relaciones que los Bnei Noyach tienen permitidas y los judíos las tienen prohibidas. Entonces, cuando el pueblo de Israel eran en Egipto no judíos, tenían relaciones prohibidas que, no las hacían, pero las que estaban permitidas sí las hacían, y eran hinam, eran gratis, porque era familia, etcétera, eran gratis. Y ahora de repente se las prohibieron, empezaron a quejarse. Ahora vemos toda la misma historia al revés. Le mandé a Amar Arayos. Tiene sentido la queja del pueblo de Israel de acuerdo a la opinión que dice que ahora tenían relaciones prohibidas, que estaban justamente prohibidas. Por eso la Torá dice que Moisés escuchó al pueblo de Israel llorando por sus familias. ¿Qué significa llorando por sus familias? Por el asunto de sus familiares con quienes ahora no podían tener intimidad. Entonces, la queja del pueblo de Israel efectivamente era, cuando la Torá dice nos acordamos de los peces que comíamos gratis. En realidad no está hablando de peces, está hablando de relaciones prohibidas, que antes podían y ahora no. Y se están quejando. Lo le mandé a Amar, pero de acuerdo a la opinión que dice, de acuerdo a que dice que la queja en realidad era por peces, ¿por qué la Torá dice que estaban llorando por las familias? ¿Qué tiene que ver los peces con las familias? Responde la Gemara, en realidad eran las dos cosas. Se estaban quejando porque no comían gratis peces y encima tenían un montón de relaciones que antes podían tener y ahora no. Punto. Continúa la Gemara analizando estos versículos de la queja del pueblo de Israel. Es aquí Shuim beso abatijim. Nos acordamos hay diferentes formas de traducir esto, los zapallos que comíamos, los pepinos que comíamos, etc. Rabiam y Berabiasi, de vuelta estos dos personajes explicando estos versículos.
¿Qué significa? ¿Por qué se quejaron cuando recibieron el maná? Dijeron, hey, estamos cansados, estamos podridos de este pan, qué sé yo. Me acuerdo de los zapallos que comíamos, los pepinos que comíamos. ¿Qué de repente zapallo y pepino? ¿Qué pasa con los zapallos y pepino? Rabbi y Rabbi Asi explican. Had amar ta'am kolaminim ta'amu baman. Ta'am hameshes aminan lolu loy ta'amu boy. El gusto de todas las especies, lo que vos quieras, tenían y lo probaban en el man, pero el gusto de estas cosas no. estas cosas no. La Torá dice que shumim, abatijim, shumim, ajo, etc. No importa, el versículo, este gusto no tenía el man, este no. Vejad Amar, otra opinión dice, tam kolaminim tamu taiman umamashan. Una explicación un poco más profunda. El gusto y la textura de todas las especies que querías probar, pollo, lo que quieras, estaba en el man. Pero estos tenían el gusto, pero no tenían la textura. Rashi explica en la Toira, este es Parshas Baloisca, si no recuerdo mal, pero no importa el detalle. Rashi explica ahí en la Toira, en su comentario de la Toira, que estas comidas le hacen mal a las mujeres embarazadas. Entonces, por eso el man no tenía estos gustos justamente. No tenían estos gustos, según uno de los dos, Rabbi Ami o Rabbi Asi, esta textura, etc. Continúa la Toira explicando sobre el man. Vehu quisiera Gad Lavan. El man era como la semilla de Gad, que Rashi dice en su comentario de la Toira, coliandro, una semilla redondita. Y acá lo llama, interesante, en esta página, aliandro. Es coliandro, aliandro, es la misma cuestión. Y era blanco. Esto es, la semilla de coliandro no es blanco, pero es redondita. Entonces era como la semilla, de forma la semilla de coriandro, redondita, una bolita, y era blanca. Oh, maravillosi, ogul que guido, velaban que margales. El man era redondito, eran bolitas redonditas, como el gad, justamente coriandro, y era blanco como una perla. Gad, shedoime lezera pishtan. Otra explicación, Gad, shedoime lezera pishtan. ¿Por qué la Torá dice que era Gad? Como la semilla de Gad, era como la semilla del lino. También una semilla redondita, begivoilim. Cuando está en la plantita, en las florcitas, era redondita. ¿Por qué la Torá lo llama Gad? Otra explicación, otros dicen, otra explicación, que el man era como Agada. Como las historias en la Gemara, que estamos estudiando ahora, que proyectan el corazón de la persona como agua. Qué lindo, y esta explica así, esta explica así, mira lo que va acá, el man, como era esto, como era lo otro. Bien. Tanya Idach, otra braisa, Gad, Shemagid Laem le Israel, esta es más complicada. ¿Por qué la Torá lo llama Gad? Gad viene de la palabra Haggadah, que dijimos anteriormente. Haggadah es decir. ¿Qué es lo que decía el man? El man no hablaba, era una bolita blanca. Magid Laem le Israel, le decía al pueblo de Israel, y bentisha la rishon, si este bebé que nació es un bebé de 9 meses, que le pertenece al primero, ahora explico, primera traducción, y ben shiva lo acharan, o si era de 7 mesinos del último. Punto. ¿Qué es esto? Una mujer que se divorcia. Una mujer que se divorcia. La halajá, la ley, hoy en día es que tiene que esperar 3 meses antes de casarse de vuelta. ¿Por qué 3 meses? Porque queremos saber si está embarazada. Antiguamente no había tests de embarazo ni nada por el estilo. Entonces había que esperar 3 meses a ver si se veía la panza de esta chica y si estaba embarazada para saber quién es el padre de este niño. Y la chica se divorció y se volvió a casar y ahora no sabemos, está embarazada, no sabemos si es hijo del primero o hijo del segundo. Entonces, en este caso, el man te decía de quién era, Haggadah, te contaba, te relataba de quién era. ¿Por qué? Porque cuando las personas juntaban el man en el desierto, volvían a casa y para cada individuo de la casa, de la tienda, donde sea que vivían, tenían oimer, una medida, 1,6 kg de man. No importa si juntó mucho, juntó poco, así era el man. Tenía la medida necesaria para cada uno. Entonces, si la mujer esta se divorció del primer marido y se casó con otro y ahora está embarazada y no sabemos de quién es el hijo, mira el man te va a decir, porque si el primer hombre, el primer marido de quien se divorció esta mujer,
Cuando volvía a su casa tenía un oimer para él y un oimer para el bebé. ¿Ves? Mira, es hijo del primero. Si el segundo marido, cuando volvía a casa, tenía un oimer para él y un oimer para el bebé, mira, es del segundo. Este bebé que nació le pertenece al segundo, el padre es el segundo, no es el primero. Por eso, simplemente para leerlo de vuelta, Magid, Gad, le decía, si era hijo de 9 meses del primer marido, de quien se divorció, o hijo de 7 meses del segundo marido, etc. Lavan, ¿por qué la Torah lo llama Lavan blanco al man? Porque hacía perdonar los pecados del pueblo Israel, emblanquecía los pecados del pueblo Israel. Rashi explica, porque la gente se preocupaba, ¿será que mañana baja de vuelta al man o no baja de vuelta, etcétera? Entonces ponían sus corazones hacia Dios. Tanya Rabbi Yosi Oimer, aprendimos en una braisa, Rabbi Yosi dice, que así como un profeta le decía al pueblo de Israel lo que había en las diferentes rendijas y rajaduras de las paredes, etcétera. De la misma manera, el man les decía, otra idea sobre el mismo concepto, les decía, les relataba al pueblo de Israel lo que había en los lugares más ocultos, agujeritos y rajaduras, hendiduras de la pared. ¿Cómo es? Dos personas vinieron a un juicio frente a Moshe Rabbeinu. Uno dice, me robaste mi esclavo. Y el otro dice, no, vos me lo vendiste. Y hay una discusión acá. Moishe les decía, un momento, señores, el juicio lo hacemos mañana, a la mañana vuelvan. La Mahar, al otro día, cuando el dueño original, digamos, de este esclavo que dice que se lo robaron, recogía man, volvía a su casa, si tenía un oimer para él y un oimer para el esclavo, el segundo le robó el esclavo, porque el esclavo le pertenecía al primero, el segundo se lo robó, ¿no ves? La comida del esclavo estaba con el primero. Y si se encontraba el oimer, la medida de man de este esclavo, con el segundo amo, evidentemente, el primer amo se lo vendió, el man te decía el juicio, por así decir, entre comillas. Y también un hombre y una mujer que venían frente a Moshe Rabbeinu para hacer un juicio. Este dice, ella fue infiel y por tanto no le voy a pagar la ksuba, no le voy a pagar el contrato matrimonial que ella está exigiendo. Ella se fue infiel. Y ella dice, no, él fue infiel, entonces me tiene que pagar, yo me quiero divorciar de este tipo, me tiene que pagar mi contrato de divorcio. Moishe decía, señores, el juicio es mañana. Vengan a la mañana para el juicio. Le Mahar, al otro día, si se encontraba el oimer, la medida de man, en la casa del marido de esta mujer, quiere decir que ella todavía era la mujer de este marido, es obvio que ella fue infiel. Y el que tiene razón es el marido. Pero si se encontraba el oimer de esta mujer, que supuestamente estaba casada con este tipo, pero este tipo fue infiel, y el oimer de esta mujer, ahora la medida de man de esta mujer se encontraba en la casa de su papá, o sea que ella debería haber vuelto con su padre, está claro que él fue infiel. Ksif, otra cuestión, está escrito, cuando caía el rocío sobre el campamento a la noche, caía el man sobre el rocío. Entonces tenemos rocío y arriba man. Está escrito y está escrito, perdón, del primer versículo lo que surge, esto viene después, lo que dije antes viene después. Del primer versículo lo que surge es que el man caía bamajane en el campamento. Y también está escrito que el pueblo salía, si suena fuera del campamento, y recogían el man. No caía en el campamento, caía afuera. Y está escrito también que se esparcieron el pueblo por todos lados a recoger. O sea, no solamente estaba fuera del campamento, estaba re lejos. Había que salir a recoger el man. Entonces, ¿cómo es? ¿Caía en el campamento? ¿Cerca? ¿Lejos? Tzadikim yarad pesach bateim.
La gente que eran tzadikim justos caía el man en la puerta de sus casas. Beinonim yotzu veloktu. Los intermedios salían a recoger. Reshaim shotu veloktu. Y los malvados tenían que salir lejos a buscar el man. Ksiv lechem ksiv ugois. Por un lado está escrito que el man era pan. Por otro lado está escrito que el man era como una torta. Ksiv tahanu. Y está escrito por otro lado que había que molerlo. Entonces, si era pan, ya estaba listo para comer. Si era ugois, había que hornearlo. Es como una especie de masa que había que hornearlo. Y si era tajano, ni siquiera, no solamente había que hornearlo, sino que encima había que molerlo y prepararlo. Más complicado. Entonces, ¿cómo era? Misma respuesta. Tzadikim lechem. Para los justos ya estaba listo para comer. Lechem, pan. Beinonim, para los intermedios. Ugois. No importa ahora que es un Beinonim. Hay que estudiar todo el Tanya para entender que es un Beinonim. Pero sea como fuere, gente intermedia. Ni shtahin, ni shtaher, ni acá ni allá. Para esta gente era como tortas, que había que hornearlo por lo menos. Reshoim, los malvados, tajano berrejaim. Lo tenían que moler en el molino. Otra explicación, hoy dojo y bemedoijo, porque la Teira dice otra idea sobre el man, sobre el maná, había que dojo y bemedoijo, había que molerlo en el molino. Omar Rabbi Yehuda, dice Rabbi Yehuda, Omar Rab, en nombre de Rabbi, Seima Rabbi Hama, Berab Hanino, y hay quienes dicen que esto lo dijo en realidad Rabbi Hama, hijo de Rabbi Hanino, Melamed Shiara Lahem de Israel, Imaman Tachshitei Noshim. Esto te enseña que junto con el man caían Tachshitei, literalmente se traduce como joyas, pero en este caso Rashi explica, Davar Shenitech Bemedoich, algo que caía, no joyas, sino perfumes, algo que se preparaba en un molino. Diferentes especias que tenían rico aroma, con que las mujeres se embellecían porque tenían ricos perfumes, etc. Algo que davar shenidoich bemedoich, algo que se muele en el molino. Caía junto con el man especias que tenían rico olor como perfume. Continúa la Teira diciendo, Bashlo beparur, y lo cocinaban en el horno. Omar Rabbi Hama, Melamed Shiar Lahem le Israel, Imaman, Tzike Kedeira. Esto dice Rabbi Hama, esto te enseña que caía para el pueblo Israel junto con el man. Tzike Kedeira son especias, pero para la comida. Que en buen aroma de la comida, no del perfume. Dice la Toira que los líderes de las tribus, cuando había que traer donaciones para el templo, trajeron también donaciones, dice el versículo, a la mañana. Sí, dice el versículo. Pregunta la Gemara, ¿qué significa la mañana? ¿Por qué así? ¿Por qué dice esto el versículo? Omar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Omar Rabbi Yoinasan, dice Rabbi Shmuel ben Nachmani, dice en nombre de Rabbi Yoinasan, Midabar sheyarad lahem ba'boiker. Las donaciones que trajeron los líderes de las tribus para la construcción del Mishkan, del tabernáculo, provenía de algo que caía a la mañana, todas las mañanas. Melamed sheyardu lahem le Israel avanim teives margalies y mamán. Esto te enseña que caía para el pueblo Israel piedras preciosas y perlas junto con el man. ¿No ves? Trajeron piedras preciosas para el Hoishen, para el pectoral del Kohen Gadol, del sumo sacerdote. Continúa el versículo de Nesim y vio es Abnei Shoyam. Y los líderes trajeron, Nesim son los líderes, no, sí es el líder de las tribus, trajeron las piedras de Shoyam. Son piedras preciosas para las ropas del sumo sacerdote. Tana, enseñó el maestro, Nesi in Mamesh, las nubes trajeron. Nesim también en nubes. Las nubes trajeron, como el man caía, por así decir, como si fuese una lluvia, las nubes hizo caer también piedras preciosas. También está escrito, Nesim beruach geshem ein, nubes y viento, y no hay lluvia. Ahí ves claramente que Nesim también significa nubes, no solamente líderes. Continuamos con el man, y el gusto del man era como el gusto del Leshad Hashomen. Rashi tiene una explicación larga de qué significa Leshad Hashomen en la Toira, en Parshas Beshalach. En la práctica es como la grasitud, una cosa que se considera como buena, como abundante, etc. Omar Rabbi Abau, dice Rabbi Abau, Ma Sheit Ze, Leshad de la palabra Sheit, que significa los pechos de una mujer. Ma Sheit Ze, ¿cómo es el pecho? Tinok Toyem Ba'akam Mataimim. El niño prueba varios gustos. El man también, todo el tiempo que el pueblo Israel lo comía, encontraban en el man varios gustos. Tenía diferentes gustos.
Ico de hambre, otra versión, leshat mamesh. Era literalmente como una grasitud, una especie de aceitoso. Leshed mamesh, perdón. No como un aceitoso, como un demonio. Shade es un demonio. ¿Cómo es un demonio que se da vuelta y parece de diferentes colores? El man también tenía diferentes gustos. Simplemente se aprende de la misma palabra, solamente con otra acepción, con otra traducción. Si es el pecho o si es un demonio. En toda la historia de la caída del man, Moishe Rabbeinu dijo: cuando Dios les dé a ustedes a la noche carne para comer y pan a la mañana para satisfacerse. Pero respecto a la carne no está escrito para satisfacerse, solamente respecto del pan, que era el man. Tana, Mishmei de Rabbi Yoshua ben Karja, enseñó un maestro en nombre de Rabbi Yoshua ben Karja, carne que pidieron mal, loike hoigen, no como corresponde, se les dio a ellos, no como corresponde. Pasamos a Ain Hei Amud Beis 75b. Lechem sheshalu kehoigen nitanahem kehoigen. El pan que pidieron como corresponde, entonces se les dio como corresponde. ¿Qué significa que pidieron no como corresponde? Rashi explica que tenían un montón de vacas. La Teira dice, un mikne rav, tenían un montón de ganado, entonces ¿para qué pediste carne? Ya tenías carne, no querés consumir la tuya. Ok, pero pan no tenían y sin pan no se puede vivir. Entonces, pan pidieron bien, se les dio bien a la mañana, con tiempo para preparar, como vamos a ver. Carne que no pidieron bien, se les dio a la noche sin tiempo para prepararlo. Ya la gente tiene hambre en casa y acabo de traer la carne. Hay que prepararla, salarla, etc. Mikan, estamos de vuelta en página 75b. Mikan, Limda Toira de Rejeretz. De aquí la Toira te enseñó buenos modales. Que la persona no debe comer carne sino a la noche, porque la carne caía, el slav, este pájaro caía solamente de noche. Dicho esto, que hay que comer a la noche, volvemos al final de 74b. ¿Acaso no dijo Abaye que aquella persona que tiene una comida para comer, que la coma de día, no de noche? Entonces responde la Gemara que es similar al día, prende una vela, que haya luz. Entonces, cuando hay luz, cuando ves, podés comer. Que Abaye quiso decir en realidad similar al día, no de día mamesh, literalmente. Omar abajo bar Yaakov, dice abajo bar Yaakov, batchila ayu Israel doimin ketan legoilim shemenakrim bo ashpa. Acheba Moishe bekam laem zman seuda. Al principio, el pueblo de Israel, ¿por qué este versículo habla de boiker y erev, noche y día? Porque al principio el pueblo de Israel eran como gallos, como gallos, que shemenakrim bo ashpa, que están todo el día picoteando en la basura, comiendo a cualquier momento, todo el día están comiendo. Hasta que vino Moishe, les fijó a ellos momentos para comer. A la noche y a la mañana, punto. Otra enseñanza de toda esta idea del slav, esta carne todavía estaba entre sus dientes, así dice la Toira. Uksiv, está escrito, y por otro lado está escrito que van a comer durante todo un mes. ¿Cómo? Estaba entre los dientes y ya te morías. En cuanto lo comiste, te morís. Y en otro versículo dice, no, un mes entero y después de un mes te morís. ¿Cómo funcionaba? Alto. La gente intermedia, los normales, inmediatamente se morían sin sufrimiento. Pero los malvados sufrían y andaban sufriendo, se proyectaba su sufrimiento un mes entero. Punto. Hablando del slav, de vuelta, todo este pájaro que bajó y comían el pájaro lo esparcieron. Lo esparcieron. No leas que lo esparcieron, lo apoyaron, digamos, en la superficie de la tierra, sino que lo degollaron. Da vuelta la palabra, lo degollaron. Da vuelta las letras de la palabra. Y esto te viene a enseñar que, entre comillas, eufemismo, los que odian al pueblo de Israel, los judíos, tenían que hacer shchita. Tan malos eran porque se rebelaron contra Dios y se quejaron a Moisés, etc. Había que degollarlos. Shtoyach, el versículo dice, Vaishtehu Shatoyach, lo esparcieron, lo apoyaron en la tierra. Tana Mishmei de Rabbi Yoshua ben Karja, enseñó el maestro en nombre de Rabbi Yoshua ben Karja, Al Tikri Shatoyach el Shochoit.
No leas shotoyach, que significa como expandirlo, esparcirlo, apoyarlo, sino shhoit, degollalo. Melamed sheyara laem de Israel imaman davar shetaun shechita. Esto te enseña que al pueblo de Israel junto con el man, porque de eso veníamos hablando, bajó del cielo algo del cielo, perdón, el slav, este pájaro, algo que había que degollarlo. Omar Rebbi, dice Rebbi, de acá aprendes que existe el concepto de shechita, degollar. La ley Kvarnemar, ¿acaso no está escrito Vayam Teraleihem que Afar She'er Ukehol Ayam Oif Kanaf? ¿Acaso no está escrito también en el versículo de Salmos que Dios hizo llover sobre el pueblo de Israel como el polvo, carne, y como la arena del mar, Oif Kanaf, un pájaro con plumas? Evidentemente había que degollarlo. Betania, y aprendemos en una braisa, esto es muy interesante, en la primera de las líneas largas del 75b, Rabbi Oimer, dice Rabbi, Vezovachto, Kasher Tzivisijo. La Teira dice que tenés que degollar, en Payas Re'ei, tenés que degollar como yo te mandé, tal y cual te mandé. Melamed, Shenitztava Moishe a la Veshet, a la Kone, al Reiv Echot, al Reiv Shnaim Be'eimo. Esto te enseña que Dios le dijo a Moishe Rabbeinu, alaj a Moishe Sinai, una ley que Dios le dijo a Moishe en el monte Sinai, dicho de otra manera, es Toira Shebalpé, es Torah oral, cómo degollar. En ningún lugar en la Toira dice cuáles son las leyes de Shechita, cómo se degüella un animal. Pero, por cuanto la Toira dice, vas a degollar como yo te indiqué, de acá aprendemos que existe la Torah oral. Traduciendo las palabras de la Gemore. Melame te enseña que Moishe fue mandado a la Veshet. Veshet es el esófago, ve a la Kone y la tráquea. Cuando uno hace shchita, ahora en ese momento para toda una clase de shchita, yo tampoco soy experto en esto, pero el punto es que hay que cortar estos dos tubos, por así decir, la tráquea y el esófago. Ve al Roiv Echot Be'oif, y te enseña que alcanza con cortar la mayor parte de uno de estos dos tubitos en una ave, y al Rev Shnaim Be'eima, y que alcanza con cortar la mayor parte de estos dos tubitos en un animal. Entonces, evidentemente, ya tenemos el concepto de shchita, no lo necesitamos aprender del man. Aprendimos de otro lado que existe el concepto de shchita, de degollar, no del man, no del maná. Entonces, ¿por qué la Torah dice shtoyach, no shchita? No tiene que ver con shchita, no tiene que ver con degollar. ¿Qué significa shotoyach? Apoyar o extender. Melamed sheyar laen mashtichin mashtichin. Te enseña que bajó como alfombras, líneas y líneas y líneas, una arriba de la otra de pájaros. Ksiv lechem, ksiv shomen. Por un lado está escrito respecto del man, pan. Por el otro lado está escrito respecto del man, aceite. Uksiv dvash. Y por el otro lado está escrito que era como miel. Omar Rabbi Yosi Bar Hanina, dice Rabbi Yosi Bar Hanina al respecto del man, ¿cómo entendés estas tres definiciones? Lenarim lechem. Para los jóvenes era pan. Lizkeinim shemen. Para los ancianos era aceite, porque a los ancianos les cuesta más comer, no tienen dientes, etc. Letinoik es dvash, pero para los niños era como miel, más dulce todavía. Ksiv, por un lado está escrito slav, ksiv slav, así se lee el nombre de este ave que bajaba, slav. Karinan slav. Traducción literal, hay que ver en el hebreo. Ksiv shalev, con shin. Shlav lo podrías leer, o shalev, que significa de shalva, paz. Pero se lee slav, con sin lo escribe la Gemara. Es interesante ver el texto. Es la cuarta línea, empezando de las líneas largas. Slav, hacia el final. Se lee de esa manera, pero se escribe shlav. ¿Por qué? Omar Rabbi Hanina, dice Rabbi Hanina, tzadikim oichlim be'isoy beshalva. Ahí tenés. Los tzadikim, los justos, lo comían en paz. ¿Estaba bien? Reshaim oichlim que silvión. Pero los malvados comían esto y para ellos eran como espinas. Era terrible, como comer espinas, te rompía todo por adentro. Hombre, Rabhanan Barrabo, dice Rabhanan Barrabo, Dalet Minis Slaven. En realidad hay 4 tipos de pájaros que son este mismo estilo, tipo. Ve y lo ven, son los siguientes. Por supuesto, acá los nombres no tienen ninguna traducción. Los leo como están acá. Sijole, Kibole, Pisiune, Uslav. Son estos 4 nombres, no tienen traducción. Malio de Hulu, Sijole. Garia de Hulu, Slav. El mejor de todos es ese que se llama Sijole. Y el peor de todos es el Slav, más básico. Viave que porta. Y es como si fuese un pajarito, como es Binan Ley Betanura. Acá hay una corrección del Bach. El Bach, Rabbi Yoel Sirkis tiene
grandes correcciones, pequeñas, quiero decir, importantes, grandes, pequeñas en cantidad y muy grandes en calidad. Él trae acá que en realidad se llenaba el horno, mal y tonuro. Perdón, lo rellenaban al pajarito mosbin la betonura, y lo ponían en un horno, betofaj, y crecía, como que se hinchaba en el horno, vejavio mal y tonura, y se llenaba el horno entero de este pájaro de comida. Y había que comerlo con 30 panes, cantidad y cantidad de comida que había. Y el último pan, a pesar de que estaba abajo de todo, lo ponías arriba de 30 panes y absorbían el aceite y la grasitud de este animal, pero el de abajo de todo también había que comerlo con otra cosa más, no solamente el pan con esta grasa, porque era terrible la cantidad de grasa que tenía este animal. Rabbi Yehuda mishtakach lei beit done. Rabbi Yehuda, Dios le regaló, por así decir, a Rabbi Yehuda, era tan santo, le regaló de este animalito entre en el almacén donde tenía diferentes vasijas, donde guardaba vino o no sé qué guardaba, ahí de repente le aparecían estos animalitos. Rav Hizda mishtakach lei beit zivi. Para Rav Hizda aparecía donde él guardaba madera. Rav Hizda era muy rico. Rove, Rashi aclara que Rav Hizda era el maestro de Rove. Ahora vamos a ver por qué. Rove, maisilei aris y koliuma. Su empleado, aris significa el empleado que trabajaba el campo de Rove, y repartían en porcentaje, etc. Vos te llevas un porcentaje del campo, yo me llevo un porcentaje del campo, uno es el dueño, el otro es el trabajador. Ok. A Rove, maisilei aris y koliuma. El aris de él, el empleado de él, le traía todos los días este pájaro para comer. Un día no le trajo. Omar Mai, Robe le preguntó: ¿y qué pasó hoy? ¿Por qué no me trajiste para comer? Salik le igro subió al techo. La verdad que no sé si el empleado o Robe, asumo que subió Robe al techo. Shame le yenuka de Kaamar Shamaiti Batirgas Bitni. Escuchó a un niño que estaba diciendo, es un versículo, Shamaiti, escuché Batirgas Bitni. Y se enojó mi panza, me siento mal porque escuché esto. Omar, entonces dijo Robe, Shmamina, Nach Nafshe de Rav Hizda. Escucha, se murió Rav Hizda, mi maestro, se murió Rav Hizda. Ubedil Rabba Achil Talmida. Y por causa del maestro comía el alumno. O sea, Robe no es que le llegaba a él el slav le llegaba a Rav Hizda. Y cuando no le trajeron más, Robe se dio cuenta que se murió Rav Hizda. Ksiv, está escrito, Batal Shich Basatal, y surgía el rocío. Ksiv Bered Satal, y decía, Batal Shich Basatal, cuando subía el rocío caía el man. El man arriba, rocío abajo. Y después está escrito Bered Satal, y después caía el man el rocío, arriba. Entonces tenemos rocío, man, rocío. Omar Rabbi Yoisi, dice Rabbi Yoisi, Rabbi Hanina, en nombre de hijo de Rabbi Hanina, tal milemaila, tal milemato, vedeme como Shemuna Kufsa. Venía rocío abajo, rocío arriba, y el man en el medio como que estaba encerrado en una bolsita, en una cajita. Dak mejuspas. Era liviano, era mejuspas. Rashi tiene una explicación larga de mejuspas, que significa como revelado, como que se veía. Pero acá la Gemara va a dar otra explicación. Omar Resh Lakish. ¿Qué significa esta palabra mejuspas? Es una palabra rara, que no aparece en ningún otro lugar en la Torá. Davar shenimoyach al pisa sayat. Es algo que se derretía en las manos. Esto se aprende de nimoyach, mejuspas, pisas hayat. Tomó esta palabra y la partió en diferentes, las letras las partió. Mejuspas, nimoyach, se derretía en la palma de la mano. El man. Rabbi Yochanan Amar davar shenibla b'mosaim b'arbaim u'shmona ivarim. Esta era una cosa que se absorbía en 248 miembros de la persona. Entonces, cuando vos mirás la palabra mejuspas, Rabbi Yochanan aprendió el número 248. Pero pregunta la Gemara, mejuspas, tú sabes. Pero la palabra mejuspas suma más de 248. Entonces, Omar Rav Nachman bar Yitzchak mejaspas. Sí, está escrito de manera tal que no tiene la letra Vov. Y cuando vos sumás las letras de la palabra mejaspas, que no existe, no está escrito en la Torá tampoco, simplemente se lee mejuspas. Ahí surge el número 248. Vamos a parar acá, en donde aparece una nueva enseñanza. Todavía no terminamos con el man. Lo que resta de esta página y casi toda la página siguiente continúan explicando asuntos sobre el man, pero Dios mediante seguimos la clase que viene.